decir, expropiaron con violencia toda la propiedad indígena. Por eso los pueblos indígenas están en San Marcos, en el altiplano, están en el altiplano de Quetzaltenango, están en el altiplano de Quiché, están en el altiplano de Huehuetenango, porque las mejores tierras fueron expropiadas mediante acuerdos como el de Justo Rufino Barrios, para no solo, pero fíjense, mataron 2 pájaros de un tiro, expropiaron de la propiedad, incluso a la iglesia, expropiaron a la iglesia, expropiaron a los pueblos indígenas las tierras comunitarias, pero además al dejarlos sin tierra, los convirtieron en mano de obra barata para la explotación en las fincas productoras de café y de azúcar. Esa es la historia, esa es la historia que nos enseñan la historia bonita de Aycinena y de José Cecilio del Valle. No, la historia verdadera es que este país fue construido con violencia. Y hay un libro que se llama El grano que cambió la historia del mundo, de Mark Pendergast, que es un investigador holandés, y el libro fue publicado en Europa y Estados Unidos. Y dice que uno de los países de América Latina en donde la introducción del cultivo del café se hizo con violencia, no respetando la vida, no respetando los derechos, no respetando a los trabajadores y maltratándolos, se llama Guatemala. Pues los encomenderos siguen gobernando Guatemala. Los encomenderos modernos. Tenemos un presidente que actúa exactamente como un encomendero. No se le puede decir nada, nadie le puede hablar. Un líder indígena no se puede dirigir a él. Un periodista no le puede hacer una pregunta. Entonces, ¿qué es lo que construimos? Construimos un país que no es democrático. Construimos un país que, como no era democrático, su desarrollo político se hizo con base a dictaduras. Un dictador quitaba a otro, se quedaban 14 años, 15 años, 20 años, hasta la última dictadura de Ubico, que creó las leyes de vagancia para hacer las carreteras con mano de obra gratuita. Es decir, pongo estos 2 ejemplos. Un país que se construye con una visión de país democrático, de país civilizado, de país con instituciones sólidas, de país donde hay un poder judicial que administra justicia, donde hay un Congreso que discute los problemas nacionales y un Ejecutivo que mantiene el equilibrio de poderes con los demás poderes del Estado. ¿Qué es lo que construimos en Guatemala? Jamás las élites económicas y la oligarquía terrateniente de Guatemala tuvo en su mente construir democracia en Guatemala. Entonces, ¿cómo vamos a hacer, Wilmer, democracia sin demócratas? ¿Quién dice que los autoritarios y los que apoyaban y ensalzaban las dictaduras tenían pensado crear un sistema democrático? Este sistema tuvo un traspiés. No fue tan fácil dominar Guatemala. Y entonces la dictadura de Ubico complicó las cosas. Y vino la revolución de 1944, que es, solo en Guatemala no hemos valorado lo que significa la revolución de 1944 al 54. Esos 10 años son los 10 años más importantes de algún país de América Latina. Ningún país lo tuvo. Nos adelantamos. No había terminado la Segunda Guerra Mundial cuando Guatemala hizo su revolución cívico-militar, que trastocó o intentó trastocar estos pilares fundamentales de un régimen autoritario, dictatorial, concentrador de la riqueza, concentrador de la propiedad, explotador de la mano de obra. Y eso es lo que hoy tenemos. En esos 10 años se hizo más que lo que se ha hecho en los últimos 50 años. Se creó el ICS, se creó el Código de Trabajo, se creó el Código Penal, se creó el Banco de Guatemala. Se crearon instituciones verdaderamente democráticas. Se expropió tierra para repartir tierra a los pueblos indígenas y a los países donde hay campesinos. Un poder judicial que la reforma agraria. Se hicieron proyectos como la carretera del Atlántico, como la hidroeléctrica Juruá-Marinalá. Es decir, en 10 años, con una visión histórica como los que crearon la República de Estados Unidos, se estaba construyendo un país moderno. ¿Qué hubiera sido hoy que fuera de hoy en Guatemala si no se hubiera roto ese periodo democrático de 1944 al 54? Para empezar, no tuviéramos la caricatura de presidentes que hemos tenido de Guatemala, por los últimos 2. Se creó
porque además, después de que votan el proyecto revolucionario, y lo vota Estados Unidos, miren las paradojas, el país amante de la democracia, líder de la democracia a nivel mundial, se preocupa por una pulga en América Latina que se llama Guatemala, para votar a un gobierno que significaba, según ellos, en su mente retrógrada, un peligro comunista para América Latina. Y entonces votan al gobierno de Arbenz y se viene una contrarrevolución para volver a establecer los mismos parámetros, los mismos principios, los mismos pilares de la concentración de la propiedad, de la explotación de la fuerza de trabajo y de todo, sobre todo, de construir instituciones a su servicio. ¿Quiénes eran los magistrados de la Corte Suprema? Primero, en el 54, se trunca todo el espacio revolucionario. Pero hay un movimiento en los años 60 que se crea el movimiento, una de las primeras guerrillas de América Latina, junto con Colombia, Bolivia y Venezuela. Se crea un movimiento revolucionario en los años 60 y Guatemala crea un movimiento guerrillero que lamentablemente fracasó, pero que lo que hacía era querer regresar a la revolución del 44-54. Pero a partir de ahí, de los años 60, en que se viene la contrarrevolución, se viene una matanza en el país de líderes comunitarios, de líderes indígenas, de líderes universitarios, de líderes magisteriales, de intelectuales, de profesionales, en la que casi decapitan toda una generación de pensadores de Guatemala. Por eso tenemos la clase política que tenemos. Por eso tenemos la clase de presidente del Congreso. Este presidente del Congreso de Guatemala, perdón que lo diga, está para cualquier oficio en un mercado, pero no está para presidente del Congreso. Y hoy eso demuestra el gran fracaso de la democracia, de tener la junta directiva que tenemos y de tener la clase de diputados que tenemos que votan borrachos en el Congreso. Hasta ese extremo ha llegado la democracia en Guatemala, producto de esa contrarrevolución de 1954, que hicieron una constitución y que jamás pensaron en hacer un régimen democrático. Crearon la Corte Suprema de Justicia solo para abogados de élite y de apellidos. Revisen, si revisan ustedes de 1954 hasta esta época, quizá no hasta esta época, pero los 40 años después del 54, los apellidos de los que hacían la Corte Suprema de Justicia eran los apellidos vinculados a la oligarquía terrateniente exportadora. ¿Quiénes conformaban el Congreso? Los mismos apellidos de las oligarquías terratenientes exportadoras de Guatemala. ¿Quiénes eran los presidentes? Dictadores puestos por ellos. Entonces, ¿cómo queremos tener una Corte Suprema de Justicia hoy independiente? Si es producto de una clase política corrompida, empobrecida, mediocre, patana. No tenemos instituciones. Entonces, nuestra democracia fracasó. Y fracasó porque a partir del 54, ¿qué es lo que producimos? Y aquí anoté unas notas. A partir de 1954, construimos un país con mayor concentración de la riqueza, de la propiedad y el ingreso. Ahora está más concentrado que después del 54. B, construimos un Estado capturado por las élites. Les recomiendo que lean un artículo de Plaza Pública que se llama Empresarios con Poder. Así se llama el artículo, escrito por María Luisa Rodríguez, en donde explica que 58 instituciones del Estado están controladas por el sector privado a través de una silla y una voz y un voto en las juntas directivas de estas 58 instituciones del Estado. Estamos hablando de IX, RENAP, Junta Monetaria, Comisión General de Electricidad, INDE. 58 instituciones están copadas. No puede hacer nada el Estado y nada, porque están controladas por las élites económicas del país. Y bien, hasta aquí el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión, la cual pueden dejar en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos en el siguiente video. Adiós.